no tiene nada de anormal acercarse a una sexóloga. Como que el primer punto es pensarlo así, así como va a un doctor de cualquier tipo o uno podría ir a una psicóloga, uno podría ir a una sexóloga también. Pasa que parte de un poco desde lo que decíamos al principio, como que la salud sexual es parte de la salud. La gente ve el sexo como algo que te produce placer, algo que si te gusta mucho está mal, porque no se piensa de sexo, no se habla, se usa como que se habla de que es más reproductivo y recién ahora se está empezando un poco a hablar un poco más del placer, cuando en verdad nosotros somos seres sexuales. Hola, un cafecito, porfa. Estás escuchando Cafecito con el Seba. Una conversa sencilla para inspirarte a crecer, mirarte para adentro y hacer que la vida no sea tan gris. Yo soy el Seba, profe y comunicador. Me he dedicado gran parte de mi vida a compartir contenidos sobre cultura digital y desarrollo personal. Este café lo voy a compartir contigo, pero también con personas increíbles que harán mucho más sabrosa la conversación y por sobre todo el cafecito. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos nuevamente a compartir un cafecito. El episodio de hoy me tiene muy contento y muy emocionado porque lo grabé junto a una muy querida amiga, Julieta Molinari. Ella es una chilena que vive actualmente en Italia. Ella es psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, pero lo más sabroso, lo más entretenido de todo, y que la razón por la cual la invité a compartir este cafecito, ella es máster en sexología de la Universidad Pontificia Salesiana de Italia. Y vamos a hablar justamente de eso, de sexualidad, de sexología. Y no les quiero anticipar más porque justamente para eso es el episodio, así que vamos a disfrutar el cafecito junto a Julieta. Juli, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación para compartir un cafecito. Primero, antes de todo, yo te presenté ya en la previa, pero quisiera que tú nos contaras quién eres y qué haces. Ya, mi nombre es Julieta, soy una psicóloga y también soy sexóloga. Estudié psicología, hice la mención educacional en la Universidad Católica en Chile y me vine a Italia a hacer un máster en consulta y en educación sexual, o sea que es en sexología, que lo terminé hace un par de meses, así que ya estoy trabajando como sexóloga igual hace un buen rato. Maravilloso. Yo estudié, hice la tarea, estudié la disciplina. Ya hace rato pensé en invitarte mucho tiempo antes de que concreté la invitación. Entonces yo leí las definiciones y todo, pero entiendo también que hay harto, no sé si malentendido, no sé si sesgo, respecto a qué es la sexología, a quiénes atiende, de quiénes se preocupa o qué temas aborda. Si nos cuentas un poco. Sí, lamentablemente hay muchísimos tabús al respecto, muchísimos. O sea, la gente piensa en sexología y lo relacionan al tiro solamente con el sexo, cuando en realidad es mucho más que eso. Con el sexo La coital, sexología, claro, el sexo como penetrativo la relación y listo, sexual. claro, como relación sexual, reproducción, placer y hasta ahí llegan. Cuando en verdad implica muchísimas cosas más. De hecho, cuando se habla de educación sexual también hay muchos malentendidos al respecto, justamente porque el concepto no se entiende en sí mismo. Claro. Cuando hablamos de sexualidad, en general también hacemos referencia a la salud sexual, que es un término que muy poca gente ha escuchado. O sea, está la salud, como se entiende a nivel general, que la gente piensa como en la salud física, como hoy me enfermé, fui al doctor, fui a la clínica, fui al hospital, ya está ahí. Claro. Y como la farmacia, punto. Ahora, en los últimos años, como últimas décadas, siendo igual optimista, se ha como que empezó a hablar un poco más de la salud psicológica, mental. Qué bien, ya es un avance. Y después está también la salud sexual, que es un concepto que muy poca gente conoce. O sea, están también los derechos sexuales, que si uno no lo estudia, es muy probable que nunca los haya escuchado, que implican todo lo que es, ya sea así, la parte sexual como sexual, reproducción, placer, pero también está todo lo que es identidad de género, orientación sexual, todo lo que es la autonomía, la relación con el cuerpo, como todas esas cosas, la relación con las personas, el manejo de las emociones, todas esas cosas están dentro también del área de lo que es la sexología. Buenísimo. De hecho, para ser sexólogo... Ay, perdón. Sí, no. Para ser sexólogo, cuéntame. Para ser sexólogo, por lo menos el máster que yo hice, que es como el universitario como más oficial, uno tiene que haber estudiado medicina o psicología, como que no es una carrera en sí misma. Perfecto. Y claro, y en ese sentido funciona... O sea, no es simple consejería o orientación, es un área de la salud para personas que padecen patologías también. Claro, pero no solo patologías. O sea, actualmente, como hay muy poca educación sexual, mucha de la gente que como que va a un sexólogo también es por falta de educación sexual, porque creen tener un problema que en realidad no es un problema, es normal, pero la gente no sabe que es normal.
Julie, Ya. y mencionaste algo respecto a estos tabúes, a un poco de sesgos y de cuestiones. Me pasa, no sé si te pasará allá en Europa, pero me pasa que acá en Latinoamérica, por el contexto religioso-cultural, eh, Ujú. o sea, la típica frase muy trillada, que es como que en la mesa no se habla de política, religión y de dinero, hace que incluso, o sea, es tan tabú el sexo que ni siquiera se menciona dentro de la lista de cosas de las cuales no hay que hablar. Y eso hace que cosas como, por ejemplo, la sexología tenga la sensación de que es algo para personas promiscuas, licenciosas, libertinas, desordenadas, y por lo tanto, si alguien se acerca a una sexóloga como tú, lo hace porque tiene una vida problemática en este aspecto. ¿Es tan así? ¿Es para personas que de verdad usan mucho su sexualidad? ¿O quiénes? ¿Quiénes son No, las personas que se acercan o no, que se deberían acercar a una sexóloga? no necesariamente. En realidad uno se puede acercar a una sexóloga por muchas cosas. Pasa que, como soy psicóloga y sexóloga, como que uno igual puede disimular, entre comillas, pedirme una hora porque puede decir como, ya, como autoconvencerse, como, no, voy a ir a la psicóloga, no a la sexóloga, Claro. ¿cachai? Pero en realidad por muchas cosas, o sea, la gente que me busca porque soy sexóloga son dificultades como al momento de tener relaciones sexuales, como de dolor o como de dificultad de hacerlo, ese tipo de cosas. ¿Qué pasa? Que después, en el fondo, en general, casi nunca son problemas como a nivel biológico, porque la Ya. gente antes de venir a mí, en la mayoría de las veces, ellos primero van como o a la ginecóloga o al urólogo o a algún otro médico para descartar cosas biológicas. Ah, wow. Porque lo primero que piensa una persona es, tengo un problema como a nivel de anatomía, digamos, ¿cachai? Como a nivel orgánico. Claro. Después llegan a mí y ¿qué pasa? Que al final, la mayoría de las veces, la base de las dificultades a nivel sexual van más allá, como que son o cosas más relacionales, como dentro de la pareja, o de la forma en que la persona se relaciona, como con sus partners, parejas, o como incluso cuando son solamente ocasionales, como que son relaciones ocasionales, o más de ansiedad, como más de miedos, traumas, como de cosas que uno no sabe, uno tiene miedo a lo desconocido, como la educación sexual prácticamente no existe. Ahora un poco más, la gente que viene a mí, que tiene en promedio 30 años, es gente que nunca tuvo educación sexual. Y es natural que tengamos miedo a lo desconocido, porque para nosotros todo lo que es sexual es desconocido, nadie nos lo enseñó. Julie, iguales serían unas red flags, por ponerle un nombre, así como, ok, debiera yo prestar atención a esto. E ir a un, no tengo idea, a un especialista de cualquiera de las disciplinas que mencionaste, un urólogo, una sexóloga, un, no tengo idea, un psiquiatra. ¿Cuándo yo debería decir, esto no se soluciona viendo tutoriales en YouTube o siguiendo una cuenta en Instagram, sino que tengo que ir a un profesional? Yo o mi Ya, yo creo pareja que o mi hijo, ¿cuándo tengo que hacerlo? hablando como de relaciones sexuales, como la parte más sexual de la sexualidad, digamos, como lo entendemos un poco todos, Ujú. como sin entrar en detalles de qué significa sexual, etcétera, Claro. sería como el tema del dolor, o el tema de en verdad la imposibilidad de tener relaciones sexuales, como de Perfecto. tener estas trancas, como las trabas. ¿Qué pasa? Que el tema de las red flags en verdad es muy subjetivo, como todo lo de la psicología, como que puede haber algo que para mí sea un problema, pero para ti nunca lo fue. Entonces Mm, yo quizás necesito ir a una sexóloga, a una psicóloga o buscar ayuda, apoyo, pero para ti nunca lo fue un problema. Entonces como que es difícil especificar red flags. Pero claro. cualquier cosa que te impida vivir tu sexualidad en forma libre, en forma tranquila, como que puedas tener placer, que puedas disfrutar, que conocer gente como de forma tranquila y llevar a cabo las cosas que quieras llevar a cabo. Mm, Si algo a ti te produce malestar, lo ideal es ir a hablarlo con alguien, como del área, porque puede haber muchas razones por las que te lo produzca. claro. Me pasa con la, o sea, me pasa desde mi historia personal, pero también desde Ujú. de Temuco, gente del sur con un capital cultural muy, muy limitado y además muy conservador, que cuando piensan en su desarrollo personal, claro, piensan en, no sé, ordenar sus finanzas, en tener una profesión, en tener una vida saludable, saludable desde el punto de vista, no sé, de ejercicio físico, en fin, una vida Sí. activa. Pero pareciera ser que la sexualidad no entra en algo en lo cual haya que invertirle plata, en lo cual haya que invertirle tiempo, en lo cual haya que invertirle ganas. Y cuando se le invierte tiempo, plata o ganas, suena como alguien obsesivo con lo sexual. Como que, ok, te gusta mucho. Y esto pareciera ser un problema. ¿Cuál sería un sano equilibrio pensando en que mi vida tiene todos estos componentes? Pues la pega, el trabajo, la familia, los amigos, la sexualidad. Ujú.
No ¿Usar no ser, equilibrio en qué sentido? porque pudiera ser que alguien diga, me estoy preocupando demasiado por lo sexual de forma desproporcionada y acercarme a una sexóloga es porque estoy dándole demasiada importancia a algo que no lo es tanto, o quizás sí. No tiene nada de anormal acercarse a una sexóloga. Como que el primer punto es pensarlo así, así como va a un doctor de cualquier tipo o uno podría ir a una psicóloga, uno podría ir a una sexóloga también. Pasa que parte de un poco desde lo que decíamos al principio, como que la salud sexual es parte de la salud. La gente ve el sexo como algo que te produce placer, algo que si te gusta mucho está mal, porque no se piensa de sexo, no se habla, se usa como que se habla de que es más reproductivo y recién ahora se está empezando un poco a hablar un poco más del placer, cuando en verdad nosotros somos seres sexuales. O sea, a la gente le cuesta mucho, porque yo trabajo en una escuela, como en un jardín infantil, con Ujú. niños. Cuando yo digo que soy sexóloga y después me preguntan qué hago y digo que trabajo en una escuela, Se la espantan. gente va, sí, sí, como que la gente queda en shock, ¿cachai? Al tiro. Porque les cuesta mucho asociar la palabra sexualidad con niños. ¿Qué Claro. pasa? Que nosotros somos seres sexuales y la sexualidad es un ámbito de nuestra vida que está desde el momento uno. Salimos de una Porque no vagina. implica solo el sexo, o sea, sí, ¿cachai? Sí, claro. Salimos de ahí y después a los 4 o 5 años los niños te preguntan cómo llegaste al mundo y uno les miente, ¿cachai? Como si Claro. no fuera lo más normal del mundo. Yo te iba a preguntar esto al final, pero ya que pusiste el tema sobre la mesa, yo tengo un hijo de 7 años y estoy respondiendo preguntas en este Ujú. momento. Me gustaría no tener una reacción, valga la redundancia, reactiva, sino que me gustaría ser un poco más proactivo. ¿Y tú que te dedicas a eso? ¿Cómo Ujú. abordamos? ¿Qué recursos podemos usar? Eh, ¿Qué hacemos con la cigüeña? ¿Dónde la mandamos? La cigüeña no, que desaparezca. Lo ideal es siempre responder con la verdad. ¿Qué pasa? Que nosotros lo tenemos que naturalizar, a nosotros nos cuesta porque a nosotros nunca nadie nos la naturalizó. La idea es hablar del tema como algo normal. Y los niños, pasa que muchos de los padres, o sea, yo he hablado varias veces este tema en muchos contextos y en general me he dado cuenta que los padres, como que uno tiende a ver las preguntas de los niños con ojos de adulto y no con ojos de niño. Los niños te van a hacer preguntas súper concretas a modo como súper natural, porque a ellos les vino la pregunta y no ven nada de malo, porque todavía nadie se las ha enseñado, sobre todo los más chicos. Claro. La idea es responder siempre con la verdad. Y uno muchas veces tiene miedo de que los niños vayan más allá y te sigan preguntando, cuando en la realidad te preguntan, por ejemplo, de dónde vienen las guaguas, uno le da una respuesta concisa, siempre con vocabulario como adecuado a la edad, y los niños se paran ahí, no te siguen haciendo preguntas, porque al final una pregunta simple para ellos, una respuesta simple, real, y Claro. listo. Como que la idea es mantener siempre la verdad por delante y algo muy importante también es llamar las cosas por su nombre. Y, O sea, el tema de pene, vulva, claro. Sí, porque la en gente general no pasa. le pone apodos, que la chichi, que el no sé qué, el Juanito, el no sé. Y claro, Y eso ya a los niños les da a entender que, ¿por qué yo el brazo lo llamo brazo, pero el pene le tengo que decir pirulín o lo que sea? ¿Por qué no tutla. le pongo el nombre real, cachai? Claro. Como, ¿por qué no lo podemos llamar por cómo es? Ah, entonces hay algo que está mal o hay algo que hay que esconder. Y ahí ya empieza como todo el tema del tabú, por algo tan simple como llamar una cosa por el nombre que no Mm, es, claro. ¿cachai? Pensando justamente en esto que tú has mencionado, Harto, de la educación, eh, ¿qué riesgos has visto tú o qué riesgos muestra la evidencia, no sé, las estadísticas que corremos al no educarnos sexualmente? Me parece que, claro, están los obvios que probablemente a todos nos mencionaron en el colegio, que los embarazos no deseados y las enfermedades de transmisión sexual o las infecciones de transmisión sexual, pero ¿qué otras cosas le pasa a la gente, nos pasa, cuando descuidamos este aspecto de nuestra vida? Hay una parte muy importante, o sea, la parte que es como súper importante, que es lo que más yo veo, es la parte relacional. Al final, después uno crece, establece una relación, encuentra compañero, compañera, compañere, la persona con la que uno quiere pasar o la vida o un futuro próximo, establecer una relación de pareja, Mm, es muy difícil cuando uno tiene trancas a nivel sexual. Porque el sexo, por mucho que no lo hayamos nunca hablado, nadie nos haya enseñado, después nos damos cuenta que es una parte muy importante y que refleja muchas cosas nuestras, de la otra persona y de la pareja y cómo está funcionando. claro. Y Entonces, una pareja como que no se lleva bien a nivel sexual, probablemente va a tener problemas importantes, ¿cachai?
¿Y qué cosas, qué aspectos tengo que trabajar en solitario y qué aspectos tengo que trabajar en pareja? O sea, porque claramente hay cosas que hay que hacer de a dos, pero deben haber Ujú. otro montón que tengo que resolver yo por las mías. Ya, eso ya va también a depender mucho de la situación. O sea, tú decís como en un momento como de terapia, de consulta o como a nivel O sea, vida. puede ser que alguien tenga una pareja y esté teniendo justamente alguna dificultad y entonces diga, ok, esto lo tengo que ver yo, solo. Y tengo que ir a una sexóloga, tengo que ir a un terapeuta. En cambio, puede ser que alguien diga, ¿sabes qué? Este no es mi problema, este es nuestro problema. Tenemos que ir, no tengo que ir. ¿Cuándo yo podría tener algún signo? Yo entiendo que no podemos poner una regla y hacer un estándar, pero deben haber algunas cosas que yo puedo tomar como criterio, ¿no? A ver, se llama relación sexual porque hay una relación. Entonces, en general, como a nivel terapéutico, de consultas y todo eso, siempre va a ser un pro si la pareja de la otra persona está dispuesta también como a tomar un poco las riendas del asunto. Después va a depender de cada caso si hay cosas, quizás traumas que hay que resolver a nivel personal y que van a tener ciertas consecuencias que después como que se ven en la relación. En general, cuando hay dificultades en estas áreas, lo mejor es trabajarlo en pareja. Mm, Sobre todo porque tiene que haber comunicación. Hay muchos casos en que una de las personas llega a la consulta y te habla de una dificultad que nunca ha hablado con la pareja. claro. Y ahí trabajarlo sin que el otro sepa es difícil, es difícil. Entonces ya el primer paso sería trabajar sobre la comunicación de la pareja, que es una de las cosas más fundamentales en todo esto, o sea, comunicar. Después, a nivel solitario, como trabajarlo a nivel individual, si no, depende un poco del caso. Mm. Pero en general, si hay algún problema, la parte como de trabajarlo con la pareja, mientras la otra persona esté dispuesta, es súper importante. Después hay muchos casos que llega una persona y te dice, no, mi pareja me dice que es mi problema y lo tengo que resolver yo solo. Y ahí se intenta trabajar solamente con esa persona. Pero es más difícil. Siempre es una ventaja cuando la otra persona está abierta y dispuesta a trabajarlo en conjunto. Buenísimo. Oye, y bueno, justamente metiéndome en esto de pareja, pensando en que alguien lo lleva bien, pero siente que la pareja no. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos? O sea, a ver, además en el contexto previo no tengo idea cuál será la estadística, pero supongo que de cada 10 personas que tienen alguna dificultad de carácter con su sexualidad, dos se acercarán a un profesional. Las otras ocho, Yo creo que igual menos. la mitad de uno, Quizá claro. Y uno. la mayoría se las resuelve por sus propios medios y cuando nosotros vemos que nuestras parejas tienen alguna dificultad, o evadimos y hacemos como que aquí no pasa nada, o tratamos de colaborar. ¿Cómo podemos colaborar con alguien que está sufriendo, que le está costando, que no se está acercando, que sufre dolor, o que en fin, que tiene cualquier otra dificultad de la, me imagino, infinita lista de dificultades que pueden haber? ¿Cómo hago para acompañar a alguien, que es mi pareja en este caso? Ujú. Como cómo acompañarlo sin Co- decir como, no, anda al sexólogo. O qué puedo hacer, cómo puedo respetar eso, cómo no meter las patas. Porque claro, a veces hay gente que lo lleva perfecto, pero se da cuenta que al otro lado la cosa no anda bien. Es sobre todo entender, o sea, como mostrar un nivel de empatía, hablar, siempre hablar, decir como, ya mira, yo sé que esto puede ser complicado para ti, pero cuéntame qué te pasa. Al final es sobre todo conversar, acompañar, quizás buscar otros canales de comunicación, quizás averiguar como uno como por su parte, como no sé, pues algún libro, alguna película, alguna serie que pueda dejar como el tema un poco más expuesto como para sacar el tema, no sé si me Sí, 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 explico. sí. Como quizás hay algún problema, alguna dificultad en particular, no sé. Te pongo un ejemplo nada que ver, pero una Dale. persona tiene un problema como en la relación con su papá, pero nunca lo quiere hablar. Tú quizás vayas a buscar una película en la que los protagonistas como que se hable de esa relación, después es como, ¿qué te pareció la película? Claro. Algo te sorprendió, ¿cachai? Como buscar quizás canales un poquito más como indirectos y más implícitos. ¿Y qué cosas nunca hacer? Eh, o sea, yo soy muy bocón y yo hablo más de lo que ¿Ya? debo hablar la mayoría de las veces. Entonces me pasa mucho con mis amigos que doy consejos que nadie me pide. Entonces, ¿dónde debería yo decir, aquí no me tengo que meter? Esto sí que es de esa persona y de su fuero íntimo, aunque lo quiera conversar conmigo, no me tengo que meter. Ya, a ver, lo ideal no es culpabilizar a la otra persona. O sea, estoy pensando ya como también en pareja, Sí, sí, como sí. cuando hay dificultades, echarle la culpa a la otra persona o decirle justamente, este problema es tuyo, sino que tratar de acompañar.
Y después en casos de amigos, uno siempre tiene la intención de ayudar. En general, la otra persona va a ser la que ponga los límites. Hay gente que está muy abierta a hablar de problemáticas sexuales o como relacionadas a todo esto, de orientación, de identidad de género, de todas estas cosas. Hay gente muy abierta. Y hay gente que le cuesta más. Lo ideal es acompañar y mostrarse ahí a disposición cuando estén dispuestos a hablar, cuando necesiten ayuda. Nunca presionar. Presionar puede tener el efecto contrario. Buenísimo. Oye, pensando en hijos más grandes, que por lo que sé, la gente que escucha este podcast tiene, ay, sí, como entre 25 y 45 años. Supongo que no tienen hijos adolescentes todavía, pero seguro más de algún precoz tiene hijos en la adolescencia. Seguro que sí, claro. ¿Cómo abordar? Porque ahí ya la educación sexual ya no es explicar que el pirulín se llama pene, sino que más bien acompañar estos primeros espacios de intimidad que van teniendo nuestros adolescentes. ¿Cómo hacemos los papás para meternos ahí? ¿O no meternos? A ver, en una situación ideal, tú hablaste con tus hijos desde que ellos eran chicos y hablar de sexo y de todo lo que se relaciona con la sexualidad es algo súper normal y ustedes están abiertos como padres y los niños están abiertos. Claro, eso no pasa, no, eso es nunca. un mundo ideal. Sí. En el mundo real, sobre todo como en los contextos en los que quizás nos movemos nosotros, lo ideal es, sí, también, como tratar de sacar un poco el tema. Esto de la película que dije antes puede servir también en estos casos, porque además me estoy imaginando como algún adolescente de 15, 16 años que no está ni ahí en hablar de sexo con los papás, porque obvio que no. Y como que tratar de tantear un poco el terreno, hablarlo como algo normal, decir, oye, mira, yo estoy acá presente, como si tienes una primera relación sexual y no sabes qué pasa, o lo estás pensando, o tienes preguntas de cualquier tipo, como no te voy a juzgar, es importante, entiendo que es parte de tu desarrollo, entiendo que en este momento las hormonas tuyas están por todas partes y puede ser que uno se sienta... Porque la adolescencia es terrible y uno no sabe lo que le está pasando. Entonces, como dar disponibilidad y quizás pasar algún libro o decirle como, oye, mira, vi esto que explica un montón de cosas, si quieres míralo, lo miramos juntos, lo miras tú primero, después yo lo conversamos, como quizás tratar de crear espacios de conversación, porque además puede ser que ellos ni siquiera es que tengan preguntas específicas, sino que como que no saben nada de nada, ¿cachai? Claro, o tienen conocimiento, pero todo deformado. Me ha pasado que... Pero dar eso, como disponibilidad de decir, prefiero que vengas a preguntarme a mí y que si yo algo no lo sé, lo busquemos juntos, que vayas a ver a internet, Google, porno, que se nos va a todas las pailas, ¿cachai? Todo mal, todo distorsionado. Me ha pasado que me he encontrado con... O sea, en mis tiempos que fui profe y que estuve cerca de hartos adolescentes, me encontraba con dos estilos... O sea, este punto intermedio que tú estás describiendo, que es el ideal, probablemente no se logra identificar. No, si hay un papá que es así o una mamá que es así, uno no logra darse cuenta. Pero sí me di cuenta de que papás que eran muy, no sé si licenciosos es la palabra correcta, pero que era como, no te preocupes, aquí te dejo unos preservativos en el velador, tú ves si los ocupas, adelante, toma la pastilla anticonceptiva y no sé qué, te coloco el dispositivo. Y por otra parte, otros papás muy, muy conservadores y casi punitivos al momento de no te vayas a quedar a solas con tu pololo, con tu novio en la habitación. Y obviamente me parecían dos extremos, poco saludables. Pero no sé si son poco saludables, entonces te dejo la pregunta, porque de pronto, a mí, por ejemplo, mi papá, a los 12 o 13 años, me regaló un preservativo. No para enseñarme cómo se usaba, sino que era como por si las moscas. Dándome como... Toma, tú sabrás. Toma, claro, y ojalá que si lo necesitas, que lo tengas ahí. Y entonces yo lo sentí como, fue una señal muy confusa, porque no sé si me está dando permiso, pues tengo libertad, o tiene miedo de mi descontrol. ¿Estaría bien dar así, decirle, vamos al ginecólogo, que compremos anticonceptivos, no te preocupes? ¿Qué pasa? Que uno haciendo eso, o sea, estoy pensando en los dos casos. Hablando primero como el más permisivo, entre comillas, como que se vería así. No es lo ideal. ¿Por qué? Porque, primero, o sea, con el tema de los preservativos, con el tema de los anticonceptivos, de llevar al ginecólogo y listo, estás solamente tomando una parte de la sexualidad que es la parte más biomédica, como de prevención, enfermedad, anticoncepción y listo. Y la sexualidad es mucho más que eso. O sea, yo le doy un preservativo a mi hijo, pero no le digo cómo se usa, con quién se usa, en qué momento usarlo, y no le estoy hablando tampoco de todo lo que implica tener una relación sexual con una persona. Por mucho que sea una pareja estable o una que... Mi papá lo hizo pésimo. A ver, hay gente que ni siquiera te los da y si el hijo le encontró un preservativo dice, no sé qué es eso, será
un globo Alala. vencido de hace tiempo y listo, ¿cachai? Pero ¿qué pasa? Que sí, dan señales confusas porque uno lo agarra y dice, ya, yo con este preservativo, ¿qué hago? O sea, ¿lo puedo usar? ¿No lo puedo usar? ¿En qué momento? ¿Cómo? Mm, Y muchos adolescentes como no se exponen, pero terminan en situaciones en las que ya van a tener una relación sexual y no saben qué es lo que va a pasar, no saben, ya, el saber cómo se hace, nadie lo sabe, se aprende con la práctica, como que tampoco es que te lo van a explicar tus papás, pero con qué te claro. puedes encontrar, o sea, toda la parte como de la afectividad también. Mm, Porque estar con una persona a ese nivel es algo muy íntimo, en un momento en el que uno se siente súper vulnerable, en la que salen un montón de emociones, antes, durante, después, claro. miedos también, un montón de temores. Entonces también es importante decir eso, como quizás entregar un preservativo, decir, mira, te llevo al ginecólogo porque estás en un momento de tu desarrollo en el que te pasa este tema con las hormonas, estás creciendo, seguramente como que te estás confundida, te vienen ganas de hacer esto y esto otro, y quiero que vayamos a la ginecóloga, que te explique algunas cosas, como Claro. que también es importante, no sé, pues explicar todo el tema del consentimiento junto quizás con el momento en el que entregas un preservativo, Claro. como hacerlo un poquito más integral, no enfocarse solamente en la, ya, le entrego un preservativo a mi hijo porque así no deja embarazada a nadie, no se contagia con nada y bastante bien y después que se las arregle. Claro. No, como también buscar contenerlo un poco más a nivel como, como emocional, no sé si me explico. Sí, sí, no. Mi papá me dio un preservativo, o sea, me tuvo muy poca fe además. Uno, Me tuvo muy poca fe el hombre, claro. ¿Qué hago yo con el resto? pero ¿y qué pasa? Y después están los padres que son súper punitivos, que hacen vista gorda a todas estas cosas como, no, mi Claro. hijo jamás va a tener relaciones sexuales, va hasta el matrimonio y va a tener solamente una pareja sexual y listo. Es nada, es irreal, es una Claro, mentira, es ser iluso, claro. porque no va a pasar, porque la sexualidad existe y está ahí, y hoy en día, o sea, no es que si tú no te encontraste una revista porno por ahí no vas a saber qué es, o sea, está presente en todas partes, en la publicidad, en la tele, Netflix, libros, o sea, Claro. donde sea. Si no lo Mm. hablas tú con ellos, lo va a hablar alguien más o van a ir a buscar la información a otro lado. Esto que mencionaste ahora último, que tiene más que ver con la cultura, no tengo idea si tengo o no datos para afirmar lo que estoy diciendo, pero me queda la sensación de que Yeah. estamos repitiendo desde el punto de vista sexual lo que pasó en los 70. Esta libertad, pero en los 70 fue mucho más desordenado porque además la gente desparramó el SIDA por todas partes, fue muy irresponsable. Pero me pasa que desde el inicio de los 2000, yo me acuerdo que en Chile estaban los Pokémones, por ejemplo, que ponceaban y ¿Verdad? Sí me juntaban acuerdo. pulsera Ya, por cantidad de sí. besos que se daban en una fiesta. Después hablaban del beso de a tres, de bueno, las comunidades y las distintas diversidades sexuales, que haya tiendas que son tiendas de artículos para sexualidad. Hace poco me encontré con unos amigos que tienen una relación abierta y del poliamor, la música, la cultura, las series, en fin. Entonces, me parece que se volvió a destapar algo que pareciera que en la década de los 80 y 90 se tapó. ¿Cómo ves esto? ¿Está bueno? ¿Está mal? ¿Ayuda a distorsionar más la realidad o permite iluminar la realidad? Yo soy un poco de la idea que estas cosas siempre existieron, pero nunca se hicieron visibles, como el tema de que uno de repente se encuentra con abuelos que dicen, no, que hoy en día todos son gays, todos son lesbianas y nadie sabe de qué género es y no puede ser y esta Claro. cosa no pasaba. No sé si estoy tan de acuerdo. Yo siento que fueron cosas que siempre existieron. La sexualidad es un mundo muy grande, muchas cosas por explorar y siento que hoy en día existe la libertad de explorarlo. La gente se siente con la libertad de explorarlo y además de hablar al respecto, Mm, que lo encuentro algo muy positivo, que mm, por lo menos se hable. Después que haya cosas que distorsionan, sí, también puede ser, pero va a depender mucho. O sea, yo estoy muy de acuerdo con el tema del género, de que cada persona se puede identificar con quien quieras, que pueda ser quien quiera ser. claro. Me parece fantástico que existe esa libertad, que la gente que es homosexual sienta la libertad de poder decirlo. Me parece fantástico. Después hay un montón de categorías, millones, que ni yo me las sé porque me confundo. Y al respecto Claro. de eso me pasa que siento como, qué rabia que existan categorías, porque si no existieran categorías, cada uno sería como quiere ser y listo, y sería mucho más simple. Mm, Como que, pero es un problema mucho más a profundidad, como de la categorización, como ya no vamos a entrar ahí, ¿cachai? claro, sí, sí, sí. Porque va mucho más allá. No, claro, y además que
que genera confusión a personas que sienten que su identidad sexual es mucho más rígida, pues. O sea, hay personas que de verdad son como que no puedo ni siquiera encontrar bonito a mi hijo porque puede ser que tenga alguna desorden. Entonces, claro, cuando uno viene con esto de decirle, sabes que, mira, hay una diversidad, la gente se espanta. Ya que tocaste el tema, no lo tenía puesto en la lista, pero, ¿Ya? pero dadas las probabilidades, eh, es muy probable, valga la redundancia, que tengamos en nuestro entorno cercano a alguna persona que forme parte de alguna de las diversidades. Ujú. Eh, y puede ser que tengamos también en nuestro entorno a una persona que sea súper conservadora. ¿Cómo hacemos conversar estos mundos? O puede ser que alguno de nosotros sea una persona súper conservadora. Y con decir conservador no estoy diciéndolo como algo malo, estoy diciéndolo como una observación nomás de una Sí, sí, descripción de sí, la como una realidad. forma de ser O sea, nomás. está bien, los que quieren ser conservadores y los que quieren ser más liberales, cada cual con sus cosas, pero Sí. ¿cómo hacemos conversar estos mundos? Porque esta gente, supongo, ¿no? Que en un mundo más bien ideal tiene que conversar, porque tiene que llevarse bien, un papá con un hijo, un hermano con otro, un vecino con otro. ¿Cómo acompañamos? Empatía, respeto, hablar de las diferencias y nada, respetar que la gente puede vivir su vida cada uno un poco como quiere y que no porque la otra persona lo piense distinto, tengo que yo sentirme casi que ofendido, que Mm, muchas veces pasa, como que cada persona vive. Es un poco igual como todo, o sea, como también a nivel religioso, como ya, ¿qué pasa si me encuentro con una persona de otra religión? Nada, le preguntas las cosas de las que eres curioso, preguntas como claro. datos, ¿cachai? Como dudas, y un poco hasta ahí, siempre fundamentado todo como en el respeto, en la empatía y en que, no, somos todos distintos y el mundo es lindo porque es diverso, y así, como que no hay, porque tampoco siento que haya una persona que esté bien o que esté mal. O sea, para mí la persona que está de la parte como equivocada es quien no va a ir a respetar las creencias o como Claro, la forma de, el estilo de vida de otra persona, y claro. como la personalidad y la persona que es en sí misma. Sí. Después, si tú lo respetas y todo, Me pareció muy lindo ¿cachai? eso de acercarme y preguntarle las cosas sobre las que estoy curioso, porque claro, me ha pasado que me he encontrado con gente de otras culturas y les pregunto cosas sobre eso, pero me he encontrado con personas de diversidades y tengo mucha curiosidad y no me animo a preguntar. Es que cacha que a mí me pasa, porque además yo, partiendo que cuando me presento digo que soy sexóloga, ya que mucha gente me queda mirando con cara rara, choque, etcétera, y después como que Claro, ya me hacen algunas preguntas, pero muy así como medios tímidas, y yo como, oye, pregúntame, no hay ningún problema, yo te explico, ¿cachai? Onda, incluso mejor, porque así como que la claro. gente sabe más. Y yo me he encontrado con gente que cuando saben que soy sexóloga se abren mucho más a mí, porque piensan, no, pues obvio, una persona como mucho más abierta de mente, que es verdad, Mm. y no sé, pues he conocido gente escorts, Sí, sí, ¿ya? sí. Que me dicen que hacen eso y yo, no, es que por favor cuéntame todo. Y empiezo a Obvio, hacer preguntas, ¿cachai? claro. Y onda, es gente muy abierta, que si ven que no son juzgados, como que te lo, no digo como que sea otra categoría, pero la Claro. gente como que a nivel quizás tradicional se verían como que tienen comportamientos raros, como que fuera de la norma, en verdad nada, son como muy de gustos, o sea, para mí hacer como que es una profesión más, ¿cachai? Es una forma distinta de la mía de Claro. vivir y me parece súper interesante y yo hago todas las preguntas, ¿cachai? O sea, todas, de todo. Sí, Alguien que qué de bueno. repente me dice, ah, no, porque yo el kinky sex y yo, ya, pero ¿qué es kinky sex? ¿Y qué haces tú? Y te puedo preguntar como cómo funciona esto y la gente es abierta, o Qué sea, lo bueno. encuentro como una oportunidad para crecer tú como persona y además como para aprender, ¿cachai? Buenísimo. Oye, ya que mencionaste esto de que tú te presentas como sexóloga, y ya, ya cerrando un poco el episodio, ¿cómo te va, esto de carácter personal, ¿no? ¿Cómo te va a ti no solo con parejas o con pretendientes, sino que con la gente en general? Cuando tú les dices, obviamente soy psicóloga y toda la gente, ah, muy bien, y sexóloga, y ahí se espantan, se acercan, Y ahí como que medio que quedan como un poco desencajados ya, como que me quedan Sí, mirando ¿no? como que no saben, yo veo que como no saben si decirme Qué nada y me bien. dicen como, "Mm, Sí, ¿cachai? claro. Y no, pero es demasiado divertido. O sea, yo me divierto porque además como que lo agarro un poco para el lesivo, Obvio, claro. ¿cachai? Y después como, ah, pero te puedo hacer preguntas si tengo preguntas. Y yo, a ver, no te voy a hacer una consulta, pero sí, si tenía alguna pregunta feliz, te respondo. La gente se Buenísimo. paquea un poco al principio, pero después viendo como que yo es un tema que me lo tomo con mucha naturalidad, muchísima, que también Buenísimo. son años de
de experiencia práctica, de estudios, o sea, Claro. llevo mucho tiempo hablándolo con la gente y he aprendido a naturalizarlo, tampoco es una cosa que pasó de un día para otro, Buenísimo. pero yo Julie, estando en el área, ya llegando al final del episodio, bueno, agradecerte por tu tiempo, tu buena voluntad. ¿A qué hora es allá en Italia? las 13:44. 13:44. Acá son las 9:44. Así que gracias por conectarte con este cambio de horario. Y para terminar, que nos puedas contar, yo sé que tienes un proyecto en Instagram que no es tu Instagram personal. Yes. Y No. además que nos puedas recomendar algo para consumir, una serie, un libro, un podcast, no tengo idea, un autor, un influencer, algo para que la gente pueda seguir consumiendo contenido de esto. Ya, sí. Yo tengo mi Instagram que se llama No fue la cigüeña, hablando un poco, siguiendo el línea de derribar tabúes y mitos y todo, que trato de hablar un poco como de todas las cosas que implica la sexualidad, o sea, no solo cosas quizás anatómicas, como biológicas, ni como prácticas de sexo, sino que un montón de cosas más. Así que están todos invitados a seguirme y ir a darle una mirada. Y después para recomendar, yo estoy muy feliz porque Netflix últimamente ha sacado hartas cosas, como mucho material al respecto de todas estas cosas. Sex Education, que nada, hicieron un montón de publicidad y mucha gente la miró. Yo la miré y estoy muy de acuerdo con todas las cosas que dicen. Me parece un excelente canal. Sí, tanto para adultos como para adolescentes. O sea, yo creo que puede haber adultos que se espanten un poco pensar que sus hijos ven eso, pero como que de verdad educa y de una forma súper didáctica. Y después, bueno, hay más documentales. Está en Netflix también el de En pocas palabras, que habla como de varios temas. Hay como todo un capítulo, como con varios episodios chiquititos que es sobre la sexualidad, que habla de varias cosas. Así que está súper interesante. Y después, bueno, me leí hace poco un libro que se llama El cerebro de las mujeres, ¿ya? Y sé que también existe El cerebro de los hombres, que lo estoy esperando, me tiene que llegar, que es de Luan Rizendine. ¿Lo muestro? Sí, por favor. Sí, no sé si lo pronuncié bien. Ay, bueno, está al revés. No, pero yo lo veo perfecto aquí. Ya, nada, súper interesante. Habla como del cerebro de la mujer durante el desarrollo, cuando es mamá, como cómo funciona. Un poco también, como que también habla de casos, porque ella trabaja en una clínica. Súper interesante. Explica como muchos comportamientos, muchas cosas relacionadas también como las hormonas, sexual, quizás un poquito más biológico. Y puedo recomendar otro Buenísimo. más. Pero por favor, yo voy a dejar todas estas cosas y voy a dejar todas tus recomendaciones linkeadas en la descripción de este episodio. Ya, porque ese quizás es un poco más científico, pero hay uno que me leí hace un tiempo, que fue uno de los primeros libros que me leí al respecto, que se llama Sexo ATR, Sexo a todo ritmo. Ajá, escrito por una argentina, por la licenciada Cecilia. Muy interesante. Buenísimo. Espectacular. Tiene buen nombre. Julie, muchas gracias por esta conversación. La verdad es que disfruté un montón y estoy seguro que va a ser de mucho provecho para la gente que está escuchando. Gracias a ti por la invitación, Sara.